pastores y compañeros en el ministerio, y fue una bendición y un privilegio poder estar juntos en esta mañana, pero me quedó un pedacito todavía, me quedó algo que debía haber compartido con ustedes, y quiero hablar, aunque también todo aplica al seno familiar, quiero hablarles acerca de un predicador. Hechos capítulo 21, y para introducirnos vamos a leer los versículos del 17 hasta el 28. Ustedes siguen con la vista, yo le doy lectura en voz alta. Es en Hechos capítulo 21, versículos 17 al 28. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Seguimos en Hechos capítulo 21, ahora al versículo 25, Hechos 21, 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Hasta ahí la lectura. Oremos. Buen Señor, terminando nuestro tema acerca de la predicación, y cómo, Señor, en este mundo, en esta temporada en la que la iglesia está transitando ya muy próxima a tu venida, el papel del predicador es de vital importancia. Oramos, Señor, que al examinar este pasaje envuelto en esta historia, hasta culminar con la presencia de este predicador, nosotros podamos saber ponderar el lugar del predicador, la importancia que tiene en el extendimiento del evangelio en la iglesia, y también, Señor, lo determinante que ha de ser su oficio para la salvación de las personas, el genuino arrepentimiento que se ha de provocar a través del ministerio sagrado de la predicación. Bendice pues nuestro recorrido en esta historia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Qué alboroto! Han irrumpido en el templo diciendo: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Este es un alboroto que no se puede permitir en Judea. Estamos alrededor del año 57 de nuestra era cuando esto está siendo relatado y señalado. Apenas han acontecido 7 semanas aproximadamente atrás, cuando un egipcio se ha autoproclamado como el Mesías.
ha estado proclamando que Él es el Salvador prometido del Antiguo Testamento, y su predicación parece ser, y su anuncio fue muy efectivo. Se calcula que alrededor de 30,000 personas judías se fueron en pos de Él. Esto ocasionó un disturbio para el gobierno romano, porque Judea era conocida por una ciudad y una región alborotadora, y a Roma no le convenía que una región así estuviese en constante movimiento en cuanto a su inconformidad, en cuanto al gobierno, y en cuanto que a sus usos y costumbres ellos empezaran a levantar movimientos que se asomaban a la sedición y al alboroto y a la rebelión en contra del Estado. Cuando el gobierno actuó en torno a esto, también el cálculo es de 400 muertos. Cuando el gobierno romano actuó para calmar todo esto, el egipcio se escapó, nunca se supo más de él, y así quedó. Apenas 7 semanas de esto, cuando Pablo es acusado de que anda predicando cosas en contra de la ley. El evangelio es apenas muy fresco. Apenas el Señor Jesucristo ha ascendido al cielo y ha comisionado a los suyos que vayan y prediquen el evangelio de la resurrección en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo llega a conocimiento del evangelio y empieza a predicar el evangelio entonces en las ciudades alrededor y en el mundo entonces conocido. Cuando él empieza a predicar el evangelio, se oyen rumores de que el apóstol Pablo está atentando en contra de la autoridad judía y de los usos y costumbres de los israelitas. Así que cuando él regresa a Jerusalén a dar cuentas a su iglesia enviadora, por así decirlo, es ahí que él se pone a platicar con el pastor principal, que es Jacobo Santiago, y es entonces que por consejo del pastor él cumple un voto de consagración con otros tantos que también estaban en esos entendidos. Entonces se va al templo y así empezaría a dar testimonio a todos los judíos de que el apóstol Pablo, ahora como predicador del evangelio, no está proclamando algo que esté atentando en contra de las costumbres de los judíos. Sin embargo, cuando lo ven allí, todos sin cabello, todos ellos asumen que quien está con el apóstol Pablo es un gentil, y eso es algo que no se puede permitir. Un gentil en el templo es abominación, está quebrantando los principios de la integridad y de la santidad del templo. Así que ellos, sin averiguar más, ellos asumen que él está introduciendo a gentiles en el templo, y es entonces que este alboroto se suscita cuando vienen la gente alborotando a toda la multitud de la ciudad y agarran a Pablo con lujo de violencia y le dicen a todos: ayúdenos, porque este hombre está tratando de poner esto en desorden. Cuando esto sucede, continúa la lectura en el versículo 29, antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Esto no debía suceder. Este es el tribuno, al que conoceremos como Lisias. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, por lo menos un par de centenares de estos, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió o le aprisionó, le arrestó y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera,
muera, muera. Cuando esto sucede, el encargado de la paz en la localidad, que es el tribuno, el encargado del orden a través de la fuerza del Estado, es entonces que recoge a este hombre, porque el problema que se viene si él no hace algo es que una sedición más quizá Roma no la va a tolerar. Así que el asunto está muy tenso en la región, en Jerusalén, y lo que hace este hombre cuando se pone a escuchar a Pablo en lo que sigue el relato, es que el tribuno Lisias dice: yo no entiendo nada de estos asuntos. Así que él toma la decisión de enviar a Pablo delante del gobernador. El tribuno calcula que este asunto no es un asunto menor que se pueda resolver en un juicio local. Así que lo envía al gobernador. Y pasamos entonces al capítulo 23 y damos vuelta a nuestras páginas y llegamos al capítulo 23, versículo 23. Y llamando, es aquí el tribuno Lisias, a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Era tan fuerte el asunto que el tribuno toma la decisión de enviar a Pablo en la custodia nada más y nada menos que de 200 soldados. Estos eran 200 soldados que se les llamaban de armas pesadas, era la parte pesada. Estos eran el típico soldado romano que tenía una espada corta en su guarda, una lanza y el escudo. Estos eran los soldados de la guardia pesada. Frente a ellos estaban los lanceros. También había aquí 200 lanceros. Este era el primer frente. Y luego detrás de ellos estaba la caballeriza, y estos estaban entonces 70 jinetes. En la comitiva entonces estaba en 200 guardias de la clase pesada, 200 lanceros y 70 a caballo. La fama de Roma en su estrategia militar consistía en la manera tan específica que tenía Roma de armar sus ejércitos. Cuando presentaban batalla ante otro ejército enemigo, primero actuaban los primeros lanceros, que eran los primeros lanzando ellos el primer ataque, se replegaban y luego entraba la guardia pesada, y cuando estos barrían a eso, venían la caballeriza y acababan con lo que quedaba. Así Roma ganó territorio, venció ejércitos. Era Roma y todo su poderío militar y sus grandes capitanes y generales que pasaron a la historia en toda el poderío que le dio la gloria que a Roma siempre se le propondrá como uno de los imperios más impresionantes en toda la historia antigua. Así que Pablo es un solo hombre, es custodiado por 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros a la hora tercera de la noche. Así que prepararon todo esto y el tribuno escribe una carta al gobernador, y dice la carta en el versículo 26: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Esta carta era una carta a la que se llamaba en los estándares de Roma un eulogium. Era una carta que en estos términos iba con el encargo personal de parte del que lo enviaba, para que el siguiente en posición tuviese el tiempo y propiciara el momento para escuchar al acusado, y entonces diera su veredicto como juez a al cual se le está enviando con esa acusación. Así que esta era la encomienda para que el gobernador Félix
pusiera en la silla de juicio a Pablo y entonces determinara y juzgara la sentencia contra este hombre. Así que Claudio Lisias le escribe al excelentísimo gobernador Félix, y entra a la escena el gobernador Félix. ¿Quién era Félix? Félix fue un esclavo. Félix no era ese hombre que estaba preparado desde su niñez para ser un gobernante, y mucho menos en la tan bien estructurada ley romana. Pero Félix tenía una hermana que se llamó Pellas, y esta mujer tenía una grande influencia con el emperador. En un momento de la historia, más o menos alrededor del 54 después de Cristo, los historiadores nos dan la nota de un disturbio, uno de tantos disturbios en Judea, y a causa de eso el emperador se vio urgido a tomar una decisión política, y a través de la influencia de Pellas, la hermana de Félix, Félix es puesto como gobernador, el procurador. Así que vino a ser por quizá una cuestión de arreglos políticos, de cuestiones prácticas, de cuestiones para acallar conciencias después de lo sucedido. Así que aquí tenemos de pronto a un hombre que no está preparado para gobernar, un hombre que no ha sido instruido, un hombre que no está educado, y mucho menos que ha sido formado en el carácter de un gobernador que le sirve a Roma. Pero en fin, ahí está el excelentísimo Félix. A este hombre, dice la carta, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Punto, se cierra la carta, se sella y se envía al gobernador Félix. Así que versículo 31 del capítulo 23, y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando ellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Así que aquí entra en escena el gobernador Félix, quien, habiendo leído el eulogium, entonces se ve obligado a hacer las cosas como el gobierno de Roma siempre lo demandaba. El derecho romano estuvo de una manera tan estructurada que eso debía ser respetado por la justicia, por la equidad que le caracterizó a Roma en su derecho, en su legislación. Así que lo que Félix decide es esperar para que el juicio sea completamente genuino. Espera que los acusadores viajen, sabiendo que ahora Félix ya no está en Jerusalén, sino que ha sido trasladado a Cesarea de Filipos. Recuerdan este puerto que Herodes el Grande hizo para favorecerse él mismo delante del emperador, y en este puerto él hizo algunos edificios muy importantes e hizo una especie de plataforma pública al que le llamarían el pretorio, y en este lugar escogido exclusivamente el emperador vendría y podría escuchar los casos que convenían a todos sus gobernados. Ahí está, en el pretorio precisamente que Herodes había construido en Cesarea de Filipo para congraciarse con el emperador. Cuando todos ellos supieron dónde estaba localizado Pablo, tardaron, capítulo 24, 5 días para llegar a que se elaborara el juicio delante del gobernador.
Así que en el capítulo 24, 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Aquí encontramos la figura de un orador. Un orador era una persona que se dedicaba a estudiar el lenguaje, el dominio acerca del público, cómo hablar en público, cuándo callar, cuándo hacer pausas, cuándo alzar la voz, cuándo mirar a los que están frente a él, cómo expresarse, cómo llegar en el área sentimental. Este es un hombre profesional, es un orador de carrera, es un hombre que ha sido contratado y le van a pagar para que él presente con toda su capacidad de oratoria delante de Félix a este hombre como alguien que es digno de muerte. Bueno, Félix ya dijo en su carta que no encontró nada digno de muerte. Son cuestiones de ellos. Pero ahora, entre la carta del tribuno Lisias y el juicio, estará involucrado un personaje que sabe dirigir la palabra. Es un orador efectivo. En el estudio de la oratoria a uno le enseñan los 10 principios de un orador efectivo. Y lo tenemos que memorizar. Un orador efectivo es uno que está comprometido con su causa. Un orador efectivo. Así que un orador, ¿por qué? Porque tenemos la oportunidad de expresar con palabras una verdad, un asunto, una ciencia, una propuesta, una filosofía, y para eso se requiere el uso de la palabra para llegar a cuantos lo estén oyendo a uno, chicos o grandes, pobres, ignorantes, sabedores, ricos, de todas las edades. Un orador efectivo podrá hacer este trabajo. Así que aquí han contratado un orador para que diga lo que ellos quieren que este orador diga. Este no es un hombre que ha sido traído para que comunique una verdad. Este es un hombre que ha sido traído, al cual se le entregó este paquete y se le dijo: tú vas a comparecer a nombre de todos nosotros y vas a hacer las cosas de tal manera que este hombre aparezca como culpable de muerte. Este hombre llamado Tértulo dijo: ¿cómo que no? Claro que sí. Este es el libreto y ahora sí. Así que cuando ellos se presenta Ananías, que era el sumo sacerdote en ese entonces, un hombre muy, muy corrupto, y trae a toda la gente alborotadora ahí, pero traen a su gallo, a Tértulo. Es Tértulo. El hombre que ha ganado oratorias y concursos es Tértulo, el que sabe hablar. Este no se intimida, no se pone a sudar ante el público, es Tértulo. Y le han pagado una buena suma para que llegue delante del gobernador Félix. Y cuando abre su boca para el uso de la palabra, miren nada más, este hombre sabe hablar. Como debido a ti, gozamos de gran paz. Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Y Félix está diciendo: a ver, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más, este es un hombre al que le han pagado para que le diga a este lo que este quiere escuchar, y le dice: como debido a ti gozamos de gran paz. Mentira. Félix no sabía gobernar. Es en el periodo en el que Félix está gobernando, en ese periodo en el que los historiadores, tanto Josefo como Tácito, muestran los registros de que no hubo un espacio en el gobierno de Judea tan violento, tan
revoltoso, tan lleno de sediciones como el periodo en el que Félix estuvo gobernando. Pero este no es un hombre al cual le interese la verdad. Este es un hombre al que le interesa que el que lo está oyendo se sienta a gusto con sus palabras. Así que, como debido a ti, gozamos de gran paz. Eso es lo que quiere creer Félix de sí mismo, y eso es lo que le gusta oír a Félix. Así que Félix dice: oh sí, mira qué bien hablas, me gusta la manera de hablar, cómo te expresas, es cierto, gracias a mí Judea está en paz. Espérame, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. No es cierto, mentiras. Cartas y cartas fueron enviados al gobierno de Roma, hablando del mal gobierno de Félix, de sus injusticias, de su corrupción, de favoritismos. Allí estaban cartas y cartas acumuladas ante el gobierno de Roma, acusando a Félix por su mal gobierno. Pero aquí está un hombre al que no le interesa la verdad. Aquí está un hombre al que le interesa caerle bien a su público. Es un orador, no es un predicador. Este es un orador al que le pagan para su oficio, al que le está diciendo a su oyente que muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por su prudencia. Oh, excelentísimo Félix, por lo tanto, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda la gratitud. Desde un extremo del reino hasta el otro, no hay uno solo que no esté contento con tu gobierno, excelentísimo Félix. Este es un orador. Este es un hombre que no está interesado en la verdad. Este es un hombre que está interesado en que su oyente esté contento y gozoso de lo que él está diciendo. Pero por no molestarte, versículo 4, más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado, y entonces empieza su acusación, que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Todo el mundo. Ni se había descubierto América. Promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia. Ahora fue Lisias el violento. Le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Y los judíos también confirmaban diciendo: sí es cierto. No, ay. Y cuando dijo, y profanó el templo, ¡ay! Todos ahí, el sacerdote, ¡ay! Dios nos libre. Todo un escenario, todo un paquete de escenario propio para que éste cayera en su verdad, que era una mentira. Esto era propio de un intento para llevar a una persona a tomar una decisión de acuerdo a la comodidad de esa persona, al consentimiento de esa persona, y evitar de todas formas que esta persona llegue a un punto en el que su mente esté clara y pueda estar absorto en todo lo bueno que se dice de él y en todo el paquete de programa que se hace para manejar la emoción de este personaje, para que él venga a tomar una decisión como la que ellos quieren que tome. Pablo empieza su defensa, lo hace a partir del versículo 10, y luego en el versículo 22, Félix, estamos en el capítulo 24, versículo 22, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo:
cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Qué esperanzador se ve todo esto. Mientras están terminándose de presentar todos los cargos, nada más falta la fe del guardia y de la autoridad civil cuando esto sucedió. Esto es lo único que falta para que Félix emita una sentencia. Mientras el tribuno Licias viaja y se da su momento para testificar en este juicio, dice aquí que Félix citó a Pablo y vino, no él solo, se trajo a su esposa. Vino Félix con Drusila su mujer, que era judía. Esto se está poniendo bien. Así que ahora Pablo está en la oportunidad de predicarle al gobernador. Pablo, va a venir el gobernador a escucharte, y viene con su esposa. Ellos quieren escuchar acerca de la fe en Jesucristo. ¡Qué oportunidad! Pablo, si pudieras ser un poquito menos quisquilloso y aprendieras un poquito del orador, tú sabrías cómo hacerle llegar a Félix en esta oportunidad de oro que tienes. ¿Quién tiene la oportunidad de predicarle al gobernador mismo en persona con su esposa? Ahora, Pablo, tienes que prepararte porque tienes que medir bien tus palabras para presentarle a Félix y a su esposa, que es judía, un evangelio que no puedan rechazar. Tienes que preparar tu bosquejo como predicador y tienes que abrir bien tu introducción, preparar bien tu proposición, tu idea exegética, tu idea homilética, tu proposición, llevar a cabo tu introducción y elabora bien los puntos de tu mensaje, porque este hombre, tú sabes la fama que tiene, este hombre está interesado en escuchar la fe de Jesús. Ay, pues qué oportunidad, ¿no? Yo, el predicador, voy a pasar la historia como el que le predicó al gobernador Félix. Así que Pablo se presenta ante esto como anteriormente el Tértulo, el orador, se había presentado. Ahora está, pero este está en una mejor oportunidad, porque viniendo Félix, trajo a Drusila, su mujer. Drusila era hija de Herodes. Sí, Herodes, el del capítulo 12, Herodes el que arengó a los suyos y la gente dijo, voz de Dios y no de hombre, ¿se acuerdan? Y que en ese momento expiró comido de gusanos. Esta muchacha, esta señora, fue hija de ese Herodes. Herodes tuvo dos hijos además de Drusila. Uno era Agripa, que llegó a ser el rey Agripa. Luego la siguiente hija era Berenice y la menor era esta Drusila. Drusila y Berenice y Drusila eran dos mujeres de lo más impío que se pudo haber visto como las hijas de Herodes. Estas dos mujeres, en los relatos que nos da la historia, eran nombres profanas, eran hombres que usaban su posición para cometer ilícitos, eran una vergüenza para todo eso. Eran dos mujeres que tenían el poder de hacer lo que podían hacer cuando lo quisieran hacer, y en toda clase de pecaminosidades estas dos mujeres fueron características, eran Berenice y Drusila. Qué curioso, Drusila es la esposa de Félix. No, resulta ser que Drusila era esposa de otro hombre. Esta mujer dejó a su esposo por la intervención de Simón el mago, que también lo vemos en el libro de los Hechos. Este hombre, contratado por Herodes, hizo las cosas y movió sus artes mágicas y sus artimañas, mejor que artes mágicas, y esta mujer dejó a su esposo
y se juntó con Félix. Ahora Drusila, por cuestiones de conveniencia y de asuntos que le podrían extender más su influencia, entonces se junta con Félix. Esta es una mujer que vive en adulterio con Félix. Y de pronto, cuando Félix quiere escuchar acerca de la fe en Jesucristo, se presenta y del brazo suyo está agarrada una mujer adúltera, una mujer impía, una mujer con un fondo tan sucio y con un pasado tan sucio como el que a Félix le convenía tener junto a él. Pero qué importancia, ellos quieren escuchar acerca de la fe en Jesucristo. Así que ¿quién mejor que un predicador que pueda ser traído al escenario y se le diga: ahora sí, querido predicador, háblame bonito acerca de la fe de Jesús? Porque esta mujer, quiero que sepas que es una mujer judía. ¿Qué será? Espera al Mesías. Se aprendió el libro de Levítico cuando estaba chiquita. Aquí está Félix orgullosamente del lado de una mujer adúltera, él siendo también un adúltero. Así que se presentan con el predicador para escuchar en un servicio especial que se hizo para ellos cómo este predicador podía hablarles acerca de la fe en Jesucristo. Más vale que este predicador mida sus palabras, porque esta puede ser la última oportunidad que este hombre escuche el evangelio. Así que es mejor dejar la puerta abierta, por si en este momento este hombre y su esposa y su mujer no son salvos. Es mejor dejar la puerta abierta para que este hombre esté abierto a la cuestión del evangelio. Así que, predicador, te hemos traído para que le hables a estas personas que necesitan escuchar el evangelio. Cuando Pablo empieza a predicarles acerca de la fe en Jesucristo, que es el evangelio, entonces dice el versículo 25: pero al disertar Pablo acerca de la justicia. Háblanos de la fe de Jesús. Muy bien. Punto número 1. Quiero hablarte, Félix, acerca de la justicia de Dios. Es un hombre hablando de justicia a un hombre injusto. Es un hombre que, no siendo un orador, siendo un predicador, se dirige a él y lo mira a los ojos y le hace ver quién es Dios y cuál es la verdadera justicia en el carácter de Dios, y cómo este hombre, en su posición de juez y de procurador de Roma en Judea, ha estado quebrantando momento tras momento, etapa tras etapa, todo aquello que debiera ser un referente de la justicia. Así que lo trae a cuentas con Dios. No es tanto el apóstol Pablo como predicador que es traído a cuentas por el gobernador Félix. Ahora el gobernador Félix está siendo traído a cuentas delante de Dios a través del oficio de uno que se llama predicador, que le habla directo a los ojos acerca de la justicia que él ha quebrantado delante de Dios. Y va a disertar. Eso quiere decir que habló largamente, detalladamente, hasta llegar al corazón de este hombre injusto e inequitativo y corrupto de Félix, que necesitaba no a un orador que le dijese mentiras, sino a un predicador que lo pusiera contra la pared y le dijera que está en cuentas pendientes delante de Dios. Ahora estás delante de un predicador. Ese es el predicador. No es alguien a quien le pagan por ejercer su oficio. No es alguien que se prepara para hablar cosas bonitas. Es un hombre comprometido con la verdad. Es un hombre que puede pararse ante la congregación sin la preocupación de caerle bien a los demás, sin la preocupación de decir palabras acomodadas para que los adúlteros se sigan sintiendo en confianza con su adulterio, para que los injustos se sigan sintiendo a gusto en su injusticia,
para que los mentirosos crean que pueden seguir el reino de los cielos y seguir viviendo en sus mentiras. No, estás frente a un predicador. Y no he terminado, Félix. Y le habló y disertó acerca del dominio propio. La expresión dominio propio significa el dominio de los deseos sexuales. Allí, al lado de esta sensual e impía ramera que se llama Drusila, a quien me traes presentándola como tu esposa, debo hablarte acerca del dominio propio. Y debo decirte que lo que estás haciendo es pecado delante de Dios. Y que darás cuenta a Dios por lo que estás haciendo. El adulterio es pecado delante de Dios. Tienes a la mujer que no es tu esposa. Has hecho todo lo que podías, nada más porque estabas en autoridad, para dejar a ese hombre sin mujer y hacerte al lado tuyo a una de muchas mujeres, ahora a una que bajo la ostentación de que porque es judía, crees tú que estás en lo correcto, y empieza a hablarle allí frente a él, y ella agarrándolo del brazo, y aquí está un predicador mostrándole a este hombre todo su pecado delante de Dios en este momento oportuno de su vida, cuando él dijo querer escuchar acerca de la fe en Jesús. Oh, hubiese sido mejor, Pablo, que hubieras tomado el tema del cielo, por favor. Le hubieses hablado al excelentísimo Félix acerca de la esperanza del cielo y de cómo Dios amó tanto al mundo y cómo Dios lo acepta tal como Él es, y que puede venir tal como Él es, que los brazos de amor eterno siempre estarán abiertos para un hombre de tal importancia. Oh, lo importante, querido y excelentísimo y bien ponderado, nunca bien ponderado Félix, aquí están. ¿Te gustaría a ti recibir el evangelio? Déjame hablarte de las ventajas que tendrías si vienes al reino de los cielos. Sabes, cuando tú te mueras te vas a ir directo al cielo. ¿Sabes qué? No solamente eso, sino cuando tú le reconozcas a Cristo, tú vas a tener la compañía de su Espíritu Santo. Vas a tener tu nombre inscrito en el libro de las vidas de la vida, y cuando Cristo venga, vas a ser arrebatado al cielo. Y quiero hablarte de cómo es que a ti te conviene ser cristiano. No sería conveniente en este caso hablarle de las desventajas de convertirse al evangelio. No es el momento de hablarle aquí de arrepentimiento y de la justicia de Dios y del dominio. No. Es mejor hablarles un poquito más comedidamente, porque si este predicador va a tener éxito para que esa persona quiera seguir escuchando, más vale que se calle unas cuantas cosas que son evidentes delante de él, pero por cuestiones de conveniencia como predicador mejor va a guardar silencio. Está bien si este no fuese un predicador, pero cuando una persona se presenta ante el predicador de la iglesia, tiene que saber que escuchará acerca del dominio propio y del juicio venidero. Es el momento en el que el predicador toma la palabra de Dios y tiene que anunciar a la gente la urgente necesidad de apartarse de su pecado, porque el juicio está por venir. Y tú, joven, y tú, señorita, y tú, hombre, y tú, mujer, y tu familia, y tú, trabajador, es tiempo de que arregles cuentas con Dios, porque Dios tiene un juicio sobre tu cabeza ahora mismo. Y es importante que el predicador ponga los puntos sobre las íes, si es que se debe de llamar un predicador. No estamos en nuestros días esperando a un predicador que tenga cuidado y sea tan amable y tan consensual con la gente, de tal manera que sea un hombre amable, bonito,
que le busque caerle a la gente, a todos y a todas y a todes, que se vista como ellos, que hable como ellos, que consienta con ellos, que vaya a los lugares donde ellos van, que hable como ellos hablan, que vaya a los lugares donde ellos van, que consienta y dispense los pecados para que su congregación se haga más grande y cada vez más gente quiera venir a escuchar a este amable hombre que siempre nos da esperanza, que siempre nos hace saber cuánto valor tenemos nosotros, cómo levanta nuestra autoestima, cómo nos dice que somos triunfadores, cómo nos dice que todo va a estar bien. Oh, yo quiero escuchar a ese predicador. No escucharás a un predicador. Tú necesitas a un orador y deberás pagarle bien para que diga lo que tú quieres escuchar. Pero si estás en una iglesia donde hay un predicador, prepárate porque vas a escuchar la verdad. Te guste o no, te sientas o no cómodo, vas a escuchar la verdad. Y es la verdad la que está escrita en la palabra. Ni siquiera es su verdad. Él solamente es un portavoz de la verdad. De eso es lo que las iglesias están necesitando ahora, una voz que sin llegar a lo vulgar, a lo vil y deshonorable, se pare y con toda la autoridad de la palabra de Dios le anuncia al hombre que sus pecados han hecho división entre ellos y Dios, y que la única manera de acercarse a Dios es un arrepentimiento genuino. Oh, hay de aquellos que venían desde 4 días a las orillas del Jordán y querían escuchar la predicación de Juan el Bautista, y el mismo predicador les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quieren que los bautice? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y entonces los bautizo. El cristianismo no es para cualquiera. El cristianismo no es un estilo de vida. El cristianismo no es un formato social. Al cristianismo tenemos que entrar por una puerta que es muy angosta. Y allí tendrán que escuchar a un predicador que tenga que decirle que deje eso y esto si quiere entrar al reino de los cielos. Oh, esa encantadora noticia de ven a Cristo cuando estés preparado, cuando lo sientas, así tal como estás, así borracho, inmoral, con pasiones pecaminosas. Oh, ven, Dios nos ama a todos. Dios no quiere que tú vayas a perdición. Él es amor. Jesús es amor. Ya no es el Señor Jesús, es el Jesús. Jesús es amor. Ven a Jesús. Jesús es tu amigo. Y ahí está el homosexual, ahí está la lesbiana, el adúltero, el que ha tenido 3 y 4 mujeres y 4 y 5 maridos. Ahí está el joven ateo, ahí está el humanista, ahí está el materialista, pero todos caben en la estructura de alguien que les quiera decir lo que a ellos les parezca, pero pocos caben cuando un predicador está detrás de su púlpito y está comprometido con Dios para decirle la verdad a la gente. ¿Acaso menos escucharán? ¿Acaso muchos se irán? Ese no es el conflicto del predicador. El conflicto del predicador es el compromiso de decir la verdad a quien tenga que decírsela con la autoridad suprema por encima del gobernador, que es la autoridad de la palabra de Dios. Félix se espantó. La palabra espantó es una figura de como si lo hubiésemos dibujado en el juicio. Félix tenía los cabellos de punta. Es como cuando le sobrecoge un sentimiento y se le empieza a uno parece ser que se le está parando el pelo. Es ese sentimiento que le sobrecogió a Félix. ¿Ha estado usted espantado que lo sobrecoge algo que lo siente usted en su piel y se espanta usted y siente que los cabellos se le pararon? Esa es la expresión aquí. Se espantó. Él esperaba haber acudido a ese servicio al que tan amablemente se le invitó, porque la invitación venía en los términos del anterior orador.
Y así que él viene y dice: oh, qué bonito, qué bien, me siento aquí. Oh, mujer, qué bueno que me acompañaste. Y oyó al predicador y se espantó. Sus cabellos se le erizaron. Y dijo: vete, vete, ahora vete, vete de aquí, vete, vete. En otra ocasión, cuando tenga oportunidad, te llamaré. Félix sabía de la ofrenda que Pablo entre los últimos 4 años había estado levantando en las iglesias para los pobres de Jerusalén. ¿Acaso Félix estaba buscando un beneficio económico? ¿Acaso esa era el aparente interés de conocer acerca de la fe de Jesús? ¿Iría detrás del dinero? ¿Quién sabe? Pero este hombre se acercó a la iglesia del brazo de una mujer adúltera. Él sabía que estaba viviendo en adulterio con una mujer cuyo esposo había abandonado y era una de las mujeres más impías. Él también lo era el uno para el otro. Y cuando se presentó con el predicador, en lugar de tomar ese brazo, sacarlo y ponerse de rodillas, en ese temor que lo sobrecogió, en lugar de acudir al arrepentimiento, se deslindó. Vete, pero cuando tenga oportunidad, te escucharé. Pasaron 2 años y Félix recibió por sucesor a Porcio Festo. Ananías, el sacerdote, el sumo sacerdote en cuestión, murió en manos de unos vándalos, y Drusila murió en la erupción del volcán Vesubio, consumida. No creas que puedes ser salvo cuando quieras. No creas que puedes estar frente a un predicador y decir: luego lo hago. No. Si estás frente a un predicador, tienes que tomar decisiones con respecto a la verdad que se te enseñó. ¿Tú crees que lo puedes dejar para después? Ten cuidado, porque quizá cuando tú quieras, has dejado pasar la oportunidad que tuviste cuando entraste esa ocasión al alcance de la voz de un predicador. Querida congregación, han cumplido ustedes 8 años desde que llegó el nuevo pastor después del fundador, que por razones de salud de la esposa tuvo que emigrar a otro lugar. Y desde que llegó, como iglesia, ustedes han disfrutado del privilegio de tener a un predicador. Que nunca como iglesia en este año ustedes lleguen siquiera a tener el pensamiento vago de que el pastor tiene que dejar de ser un predicador para convertirse en un orador, y entonces esperemos que él hable conforme a lo que nosotros quisiéramos escuchar. Cuán engañoso es el corazón y perverso, que nadie lo puede entender. En el punto en el que nosotros tuviéramos en nuestra mano la decisión de decidir qué predica el predicador de la iglesia, estaríamos tan extraviados como el corazón lo es de engañoso. Ahorita querríamos escuchar esto y querríamos que se nos alabara por esto, y querríamos nosotros traer a nuestro hijo que anda en malos caminos y sentarlo para que el pastor lo haga sentir bien. Y cuidado, pastor, porque voy a traer a mi yerno, y mi yerno tiene ciertas costumbres, así que por favor, aceptó, no sé cómo, pero aceptó venir por la carne asada que va a haber, por esto y lo otro. Por favor, pastor. Y está uno ahí, que no vaya a decir nada de que no estén tomando agua en el templo, que no vaya a decir nada, que no salgan, que pongan atención, que no se duerman, que lo tengo con cuidado, vino una única vez. No. Lo trajiste frente a un predicador, y ante un predicador debe exponerse. El día en el que nosotros querramos que en la iglesia se hable de acuerdo a nuestra comodidad y a nuestros gustos y deseos, hay que cerrar la iglesia y vámonos a un cine
o vámonos a las iglesias que no tienen convicciones y escuchemos allí a un hombre bonito con tenis, sin calcetines, con saco y con playera sin cuello, que le podamos llamar Chuy en lugar de pastor fulano de tal, y entonces sí, sentirnos amigos a las 11 de la mañana en la sala de un hotel lujoso y podamos sentirnos un poquito más a nuestro nivel, y entonces sí, ahí todos somos felices. No amamos a Dios, no leemos la Biblia, vivimos fuera de Dios, pero somos tan riquitos, tan amables, tan bonitos, que tenemos a un pastor que nos va a decir lo bueno que es ser empresarios. Y cómo los empresarios agradan a Dios. Y cómo esto y esto otro. Y el bien a la comunidad. Y vamos a hacer una brigada médica para ayudar a los ciegos, a los sordos, a los que necesitan esto. Y vamos a mandar dinero para los niños pobres de África. Oh, cómo amo al John, que es mi pastor. Hay muchas senadurías corrientes por allí que no se lavan las manos antes de preparar alimentos. Vete allá, allá están los oradores. Pero si vienes a una iglesia bautista fundamental, te vas a enfrentar a un predicador. Y más vale que te sientes y estés dispuesto a arrepentirte de tu pecado cuando el predicador te enfrenta con la verdad. No con su opinión, no con su posición, no con sus gustos y con sus inclinaciones, solamente ante la pureza de la bendita palabra de Dios. Queridos hermanos predicadores, sea que prediquen en forma expositiva o en forma tópica, nuestro deber sagrado es predicar la verdad, tal y como está escrito. Y ese será nuestro privilegio. Y nunca lo haremos porque alguien nos paga más o nos trata mejor y que nuestro corazón se incline a defender a las hijas de aquel que diezma más o a los hijos de aquel que apoya más y que podemos dispensar un poquito. No, si es el caso de un predicador. La bendición detrás del púlpito en las iglesias de hoy en día es tener a Pablo, no a Tértulo. Y el Señor les conceda como iglesia mantener en su púlpito a alguien comprometido con Dios. A este se le llama un predicador. Joven, ¿te gustaría ser predicador? Rinde tu vida a Cristo. Sé un predicador. Conoce a Dios, camina con Dios, escudriña este libro y dile a la gente la verdad. Predica a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina. Este mundo necesita más predicadores, menos doctores, menos ingenieros, menos empresarios. Se necesitan más predicadores, hombres que estén dispuestos a estar comprometidos con este sagrado libro y anunciarle a todas esas gentes la necesidad de ver la luz de la palabra de Dios, aunque eso implique ponerlos contra la pared. Que el Señor nos bendiga. Buen Dios, bendice tu palabra con nosotros. En días tan lastimados en los que vivimos, provee predicadores a la iglesia. Trae, Señor, un grupo de jóvenes comprometidos con la palabra, comprometidos con la predicación. Y líbranos como oyentes de algún día estar encajonando los principios de la palabra. A delimitar, Señor, al pastor predicador sobre lo que puede y no puede hablar, y quitarle así aquello para lo cual fue llamado, el compromiso con la palabra de Dios. Bendice a esta iglesia para que en este año puedan caminar a la luz de la verdad que se predica detrás de su púlpito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.